más los recuerdos negativos que tengo en esta pista que los recuerdos buenos que conservo. Para serles franco, no me considero el favorito. Básicamente porque la última vez que gané en esta pista fue hace ya 5 años, tal vez más. Entonces, teniendo en cuenta sus precedentes, hay cosas que se olvidan, aunque también reconozco que hay cosas que se van quedando. Bueno, en fin, algo así fue lo que dio a entender Marc Márquez en algunas declaraciones previas antes de iniciar este certamen en el circuito de Termas Río Hondo, Argentina. Se me olvidaba dar los saludos desde luego a Albert Rodríguez, que estuvo por ahí presente. Antes de iniciar este video quisiera... No recuerdo exactamente qué fue lo que quise decir ahí, pero apuesto a que tenía en mente mencionar a Fausto, como también a otros suscriptores que desde luego han estado ahí en la marcha. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta comunidad. Ustedes se convierten en mi gran aliento y mi gran compañía para seguirles compartiendo esta pasión. Lamento mucho que se haya tenido que cortar el micrófono, pero ahora sí, procedamos. Hola querida comunidad, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que me estén viendo. Miren, normalmente, y no sé por qué está sucediendo esto, a lo mejor ha de ser por el trabajo y otros encargos que constantemente estoy teniendo, no estoy pudiendo crear guiones y estructurar de una mejor forma la información que quiero compartir con ustedes. Es decir, que todo esto se va desarrollando conforme existe un galopante e incesante camino de incertidumbres y de improvisaciones para traerles a ustedes esta información. Entonces vamos a estar hablando de las Qualified, en este caso vamos a estar hablando de la Quali 1, de las cosas que se fueron dando y también la Quali 2, y de cómo se fue gestionando todas las actuaciones de los pilotos de parrilla, de cómo los equipos se fueron comportando, de cómo fueron reaccionando conforme estos pilotos estuvieron siendo los protagonistas del certamen y estuvieron desde luego luchando por obtener la mejor clasificación y ojalá que se hubiese dado en la primera línea. Y claro que hay sorpresas, hay mucho de qué hablar, más allá de que ya no deja de ser una sorpresa que la pole precisamente se la hubiese quedado Marc Márquez. Así que en ese orden de ideas vamos a ir hablando de las diferentes actuaciones que se fueron dando con los diferentes pilotos, aunque si bien es cierto, el protagonismo todavía lo tiene Ducati con sus GP 2024, con un 0.5 de mejoría y demás. El punto es que vamos a ir avanzando con los diferentes pilotos que se distinguen con la insignia de la escudería, pero también es bien curioso y llamativo que tenemos pilotos, por ejemplo, como Pedro Acosta, de quien hay que estar hablando a pesar de que ha hecho polémicas declaraciones que ya son precedentes, de burla inclusive, en donde la barra marquista está destrozándolo, ¿sí? Pero finalmente pues también hay otros pilotos, como por ejemplo las actuaciones de Johan Zarco, las actuaciones de Alex Rins, sorpresivamente, a pesar de que al final se fue desinflando como un globo, las actuaciones del mismísimo Fabio Quartararo, las actuaciones también de Joan Mir, etcétera, etcétera. Vamos a empezar en el certamen de MotoGP del 2025 en el circuito de Termas, Argentina, Río Hondo. Aunque claro, Hondo lo está viendo ahorita precisamente Pecco Bagnaia, cuando se está empezando a dar cuenta de que hay cosas que no le están saliendo del todo bien. Y ojo con esto, no soy del Team Márquez, tampoco del Team Pecco Bagnaia, pero desde luego que es inevitable observar las diferentes actuaciones, los diferentes destacamientos que se van dando en este evento y que es difícil de ignorar. Así que mientras me estoy tomando este café, vamos a ir preparándonos para este análisis. ¡Ay, qué rico! Bueno, gente, antes de hablar de la impresionante actuación que tuvo Marc Márquez en este certamen, en las Quali, tanto la 1 como la 2, quisiera permitirme hablar un poquito de algunos pilotos que en el anterior evento en Tailandia, en el circuito de Buriram, donde estuvieron dando sus excelsas presentaciones y de esta manera teniendo actuaciones magistrales y que ya daba incluso para empezar a especular sobre cuál sería su proyección y rendimiento, pues ahora empezamos ya a enfrentar y a contrastar los resultados que se vinieron dando en el circuito de Termas Río Hondo, Argentina, para de esta manera empezar a efectuar un análisis más profundo de lo que se viene dando y de cómo se va modificando el perfilamiento de uno u otro piloto. Y claro, del primero que vamos a hablar es precisamente del piloto que más me tenía sorprendido en la campaña pasada que se desarrolló en el circuito de Tailandia, en Buriram. Ai Ogura, el piloto japonés, desde luego a pesar de sus destacables actuaciones la jornada pasada, esta vez me impresionó bastante, pero desde luego por el factor negativo. Básicamente porque empezábamos a encaminarnos donde posiblemente el protagonismo de Aprilia tendría que ser inevitable y que iba dando pasos agigantados para de esta manera empezar a pararse en el mismo sitio en donde tenemos ubicados a Ducati. Sin embargo, empezamos a notar que en la medida que iban corriendo las manecillas del reloj o desde luego los números en la digitalización del cronómetro, empezamos a darnos cuenta que algunos pilotos, conforme iba avanzando el mismo tiempo, iban perdiendo el control en sus motos. Y uno de esos casos, desde luego, fue el de Ai Ogura,
Claro está que esta caída que tuvo Ai Ogura fue en la definición o en la repesca para pasar a la siguiente etapa, que es la Quali 2. En esa transicionalidad de la Quali 1 para la Quali 2, empezamos a ver a un Ai Ogura un poco más desesperado y muy contrario intuitivamente a lo que percibimos en el anterior evento en Buriram, donde notamos que era un piloto mucho más estable, mucho más regular, un piloto con un excelente dominio en sus trazadas al tomar las curvas, pero esta vez finalmente lo vimos un poco más sorprendido, y bueno, a mí sí no me sorprende que se hubiese caído, ya que también debemos entender que no hay tanto grip como sí lo hay en algunas otras pistas. Estamos hablando de Termas, una pista que, como lo decía Gustavo Morea hace unos días, al estar muy cerca del lago, los vientos a veces pasan por ahí y arrastran varios gránulos de arena, contaminan un poco la pista, y bueno, independientemente de que uno tiene la esperanza de que la degradación de la goma se vaya quedando en la pista, las mismas motocicletas rompiendo ya casi que las barreras del sonido, limpian un poco la pista, así con sus velocidades. El punto es que finalmente no podemos evitar, aún así, que algunos pilotos se vean sorprendidos en sus caídas. Indudablemente ese fue el caso del piloto japonés, y desde luego esto terminó sacándolo de la gesta o de aquella disputa por querer pasar de la Quali 1 a la Quali 2 para finalmente tratar de luchar por una mejor posición en la línea de la parrilla, como si lo había logrado hacer en la edición pasada de este campeonato que ya inició. A ver, gente, en otras palabras y para hacerlo más simple y básico, recordemos que en Buriram, si no estoy mal, pueden corregirme en los comentarios, lógicamente para eso es la caja de comentarios, para ayudarnos todos y participar. Si mal no estoy, en Buriram, cuando Marc Márquez precisamente gana esa pole position, creo que Ai Ogura quedó en la cuarta posición, en la segunda línea, ¿sí? Entonces, ya por ahí empezamos a entender y a comparar esos coeficientes de desempeño que desde luego no ilustran algo positivo que se pueda consignar en el inventario de Ai Ogura. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esta vez terminó en el suelo, no alcanza a pasar la Quali 1. Desde luego los pilotos que sí lo lograron, afortunadamente, y que luego sorprendieron, y vamos a estar hablando de eso también, fueron Franco Morbidelli y desde luego también Joan Mir. ¿Dije Franco Morbidelli? No mames, Franco Morbidelli. El punto, la cosa es que finalmente Ai Ogura tiene resultados que contrastan mucho con su desempeño en el evento pasado. Así que desde luego esto empieza a desinflar nuestras expectativas, ya que mucha gente, recuerdo hace unos 7 días atrás, tal vez una semana y media atrás, ¿sí?, ya empezaban a mencionar que según lo que mostró Ai Ogura, no me quiero imaginar lo monstruoso que sería el nivel de Jorge Martín, etcétera, etcétera. Estas quali, y esto sí lo quiero dejar claro de una vez, son precisamente para eso, para nutrir las expectativas, para nutrir esa línea de especulaciones progresivas que se van dando antes de siquiera iniciar la sprint o la carrera del Gran Premio, la carrera larga, como la distinguimos. Es precisamente por eso, porque se le da un mayor sentido a la clasificación misma de los pilotos y se entiende en dónde se rescata, entre comillas, el mérito que tiene cada piloto. Digo entre comillas porque sabemos que también hay un factor rotativo, dinámico y relativo, que es la mecánica y el desarrollo de ingeniería de cada motocicleta, ¿sí? Bueno, en ese periodo transicional de la Quali 1 a la Quali 2 también tenía las expectativas algo elevadas por 2 pilotos en especial para que alcanzaran a integrarse en esa disputa por las posiciones con los demás pilotos que empezaron a escalar ya y que pasaron directamente a la Quali 2. Estos pilotos de los que yo voy a hablarles es de Jack Miller y de Maverick Viñales. Todos saben en algunos videos antiguos que tengo que yo tengo una amplia decantación por Maverick Viñales porque básicamente es para mí un piloto talentoso que tiene mucho para darle a este deporte todavía, aunque sí, ha cometido algunos errores humanos, tal vez ha tomado las decisiones no tan acertadas, ¿sí? Pero aún así esto no quita que sea un piloto muy bueno, para mí lo es, que ahorita precisamente estos cambios inoportunos para él lo que traen es atrasar un poco su proceso de desarrollo, el tener un feeling, ¿sí?, como tal vez lo tuvo por ejemplo con Suzuki, poder tener un feeling otra vez con otra marca, con otra escudería, con otra moto, ¿sí? Entonces yo esperaba un poco más de Maverick Viñales, estaba dando muy buenas señales. Jack Miller, bueno, porque es un piloto al que empecé a agarrarle mucho cariño por su constancia, porque tradicionalmente o convencionalmente siempre está ahí en la parrilla y tiene su forma de ser, su carisma, aunque algunas actuaciones son muy chistosas, un poco salidas de tono, pero es un piloto que también indudablemente tiene su talento, a pesar de que pues últimamente en sus últimas actuaciones no cuenta con la oportunidad de estar en las mejores escuderías para dar esas grandes presentaciones como lo hizo tal vez en su momento cuando fue compañero de Pecco Bagnaia. Sin embargo, a lo que quiero ir rápidamente es que yo tenía la expectativa sobre Jack Miller y Maverick Viñales. ¿Y qué vino pasando? Bueno, que por alguna extraña circunstancia olvidé tener un criterio lógico racional donde debía haber entendido que tanto Franco Morbidelli como Joan Mir, que también estaban en ese periodo transicional de la Quali 1 a tratar de seguir luchando por más puestos y de esta manera lograr competir en esa repesca para la Quali 2 con los demás pilotos, ¿sí?,
pues los descuidé, ¿no? Entonces, esto lo digo porque ya, digamos que existía una clara advertencia, precisamente en Buriram, en Tailandia, donde tanto Franco Morbidelli como Joan Mir tuvieron unas presentaciones mucho más decentes, mucho más regulares, de las que podrían haber presentado tanto Jack Miller como Maverick Viñales. Sin descuidar, claro que Jack Miller de todas maneras fue más consistente y dio una presentación adecuada para sus circunstancias en la anterior presentación que fue en Tailandia. Bueno, ahora pasamos a hablar precisamente de Joan Mir y Franco Morbidelli, que cuando yo tenía la expectativa, vuelvo y lo repito, de Maverick Viñales y Jack Miller, pensando que iban a ser esos dos pilotos que saldrían de esa Quali 1 para la Quali 2, pues finalmente fueron Joan Mir y Franco Morbidelli. Estos dos personajes cobran total relevancia y un protagonismo mucho más solvente por el hecho de que, aparte de ser esos dos pilotos que en ese factor transicional de la Quali 1 saltan a la Quali 2 para seguir viendo si existe esa posibilidad de seguir luchando plazas, efectivamente fue así. Ya que no estoy muy seguro de eso, sí, espero que me entiendan, no estoy muy seguro, pero creo que Franco Morbidelli se quedó en la sexta plaza, séptima plaza, por ahí en eso. Si es la quinta, no me sorprendería, pero creo que fue la sexta, séptima plaza. Pero Joan Mir se queda con la décima plaza, es decir, ambos venían de ser los dos pilotos que lucharon en la repesca de la Quali 1 y terminaron desbancando del top 10 a Alex Rins y a Brad Binder. Entonces, creo que es muy meritorio mencionar estas actuaciones de Franco Morbidelli y de Joan Mir por lo mismo y tanto, porque fueron dos pilotos que tuvieron que disputarla en la Quali 1, borrando a los demás pilotos para ellos dos saltar a la Quali 2 y de esta manera integrarse al top 10 de los demás pilotos para luchar a partir de la 12ª posición hasta la primera posición, ver hasta dónde se iban a ubicar. Hasta, maldita sea, ¿por qué tantos hasta? El punto es que para llegar a esa posición, ¿sí?, existieron muchos factores relativos, muchas circunstancias que pudieron tornarse un poco complejas, y aún así, con todo eso, estos dos pilotos, para mí, mostraron una gran actuación, ¿sí? Tuvieron un buen desempeño, y desde luego ese mérito les dio su premio. Ese mérito los conectó con un mejor posicionamiento, y eso se pudo ver tanto en Franco Morbidelli como en especial en Joan Mir, quien celebraba bastante y quien tiene unas expectativas muy altas con esta nueva moto que está presentando Honda, con este nuevo prototipo, con estas nuevas mejoras, que lo que termina provocando es que se amplíen mucho más nuestras expectativas para ver el factor competitivo que tiene que ya empezar a notarse en estos eventos de la campaña 2025 del Mundial de MotoGP. Yo francamente soy uno de los primeros que se siente beneficiado de ver, por ejemplo, en el top 10, ya en la clasificación para tener la parrilla de salida, en ese top 10, por ejemplo, ver que está Pedro Acosta, ver que está Johan Zarco, ver que está Joan Mir, ¿sí?, ver que está Fabio Quartararo y así sucesivamente. Entonces, digamos que esto nos da esperanzas, ¿sí?, de que supongamos poco a poco que se está haciendo lo justo, ¿sí?, que no solamente estemos viendo siempre la predominancia de Ducati en la parrilla de salida, sino que existe la participación de otros pilotos. Para concluir lo de Franco Morbidelli y Joan Mir, sí es de admirar, digamos, esa actuación, ese no rendirse, especialmente porque Alex Rins también estaba mostrando una muy buena compostura, y pues ni hablar de Brad Binder, que aparte de todo tiene mucha experiencia, es uno de los pilotos que con esa falta de grip tiene mejor desempeño, domina muy bien todo lo que tiene que ver con la parte de la rotación de la llanta trasera, es uno de esos pilotos que gracias a que se alimentan los conceptos o los fundamentos que se tienen para pilotar en el off-road, los sabe imponer, lo sabe aplicar muy bien en una pista, precisamente donde hay una mayor exigencia en la llanta trasera. Entonces esto me impresiona por parte tanto de Franco Morbidelli como de Joan Mir, porque finalmente hace que ellos se garanticen ese puesto y terminen desbancando tanto a Alex Rins, que bueno, por él igualmente me sigo sintiendo algo más tranquilo porque no se alejó mucho del top 10, pero sí me sorprende un poco más por Brad Binder, porque es un piloto que ya tiene muchos criterios de asentamiento, de solidez, más en este tipo de técnicas para aplicarlas en su conducción, en su pilotaje, y finalmente pues terminó siendo desbancado también de ese top 10. Quería verlo ahí, pero bueno, finalmente no hubo más. Entonces eso fue así. Así se dieron las cosas, que podemos hacerle. Entonces, a llorar, pues no podemos llorar, en fin. Bueno, y ahora que menciono a Brad Binder, inmediatamente a él, a pesar de que mucho se hable de Pedro Acosta, lo veo todavía como el capitán del equipo, el líder, por decirlo así, que está representando a la escudería con los demás pilotos. Precisamente porque veo así a Brad Binder, para mí es oportuno mencionar a Enea Bastianini y a Maverick Viñales. Ya que, o sea, si empezamos a analizar el factor finanzas, si empezamos a ver la bofetada en el ámbito comercial, competitivo, en el ámbito financiero que está teniendo KTM, me sorprende que los dos pilotos más pagos, porque son esa promesa de talento que vinieron a enriquecer mucho más tanto la construcción de la KTM, por cómo va, como también, desde luego, el enfoque, las expectativas que hay de que estos pilotos eleven mucho más esa holgura de destreza, de espectáculo que se espera en la competición, pues estamos viendo grandes salarios en las últimas ubicaciones. Y sí, vuelvo y digo, soy
soy fan, me considero una persona fielmente seguidora de Maverick Viñales y por eso precisamente me fijo también en estos detalles, lógicamente. Así como uno puede hablar bien en las buenas, ¿sí?, cuando su piloto favorito está teniendo excelentes resultados, pues es normal que también nos fijemos en la parte negativa y qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos empieza a preocupar. Y precisamente es ahí de donde yo empiezo a notar o a rescatar algunas observaciones, y es el hecho de que, por decirlo así, las billeteras más gruesas están en las últimas posiciones. Pero ya dejemos de lado, ¿sí?, que estén a una diferencia de posiciones contemplando las figuras de Brad Binder o de Pedro Acosta. No, es que estamos hablando de posiciones atrás, ¿sí?, donde ya los podemos comparar con Alex Rins, por ejemplo, los podemos comparar con Luca Marini, los podemos comparar con el mismo Somiak Chantra, o Chantra, como le digan, Somiak Chantra, sí. El punto es ese, o sea, son pilotos que la anterior campaña inclusive estuvieron ganando premios, ¿sí? Recordemos también eso. Y de repente ahora los tenemos perdidos del mapa, ¿sí? Con unas chequeras gruesas, me refiero a sus salarios, pero perdidos, y con la promesa de ser unos grandes talentos que iban a estar ahí para mejorar mucho más las expectativas, entendiendo ese curso crítico que está teniendo KTM, ¿sí? Entonces ahí es donde me extraña de Pete Bitter qué está pasando, cómo se está gestionando esto, el cuerpo técnico, cómo lo está manejando, qué se está dando, por qué tanta falta de adaptabilidad de estos pilotos que ya vienen siendo consagrados en el Mundial. Al igual que aquí sí me quiero permitir hacer una comparación, por ejemplo, con Marc Márquez. Él también tuvo su periodo de adaptación, no dio presentaciones, por lo menos en los inicios, tan penosas como las está dando en este caso Maverick Viñales y desde luego también Enea Bastianini, ¿sí? Marc Márquez, recordemos que en las primeras presentaciones, si no estoy mal, en Lusail, Qatar, en ese circuito él quedó de cuarta posición, si mal no estoy. Y después, en la segunda fecha, estamos hablando de la versión anterior del Mundial de MotoGP, recuerdo que Marc Márquez estuvo corriendo en Portimao, y de no ser porque colisionen en ese polémico accidente que tuvieron Pecco Bagnaia y Marc Márquez, de no ser porque colisione con Pecco Bagnaia, probablemente estaríamos hablando de un Marc Márquez que se había estirado hasta el podio en una tercera posición, o mínimamente quedarse en una cuarta posición otra vez. Y fue un piloto que, al igual que Maverick Viñales y al igual que Enea Bastianini, tuvo que adaptarse a una nueva moto, porque recordemos que Marc Márquez salta de una Honda, ¿sí?, a una Ducati. O sea, imaginémonos ese salto, esa línea exponencial que hay ahí para notar distancias de evolución, de mejorías o también de diferencias que hay en la manera de tener que pilotar y adaptarse, y aún así Marc Márquez nos dio una excelsa presentación. Y así como es de admirar lo que logró Marc Márquez, yo quisiera poder hablar en algún momento en este espacio, en este canal, del desempeño de mi piloto, del que siempre quiero que esté mejor posicionado, ¿sí? En este caso Maverick Viñales, pero sin descuidar también que, teniendo en cuenta el currículum que fue haciendo Enea Bastianini con Ducati, pues nos empieza a sorprender ese bajonazo tan terrible. Ahora bien, gente, ahora vamos a pasar a hablar de... Bueno, en la cual ya entonces se pone más intenso esto para hablar de las siguientes figuras, así que ténganse, porque desde aquí en adelante vamos a tener en cuenta mucho el factor atmosférico, el clima. La sensación térmica daba precisamente para unos 24 grados oscilando, la resistencia del viento pues ahí se iba pronunciando, marcadamente señalaba que era un factor a tener en cuenta para de esta misma manera ver cómo se refrescaba el asfalto y demás, y adicional a esto pues tener presente cómo estaban toldadas las nubes, ¿no?, cómo se veía nublado. Entonces pues esto también era un claro indicio de que la capa asfáltica no iba a estar muy caliente, que digamos. Entonces los pilotos, ya conociendo esa situación y esa condición, debían ser mucho más precavidos a la hora de hacer sus curvas, a la hora de hacer sus trazadas en curva, y evitar perder adherencia excesivamente y terminar en el suelo, cosa que finalmente terminó pasando con el primero que vamos a abrir la lata en esta etapa del análisis crítico de las quali 1 y 2. Del piloto que quiero empezar hablando es precisamente de Francesco Bagnaia, ya que, por ejemplo, para las personas que también están pendientes en las publicaciones de comunidad que estoy haciendo en el canal, les decía hace unos días que Pecco Bagnaia fue uno de los primeros pilotos en aterrizar en Argentina, con esa intención de ir conociendo mejor la pista, sabiendo él precisamente que ya trae algunas broncas, ¿sí?, algunas inconformidades con Michelin, y que inclusive fue culpando a los neumáticos de su mal desempeño la anterior edición, ¿sí?, o digámoslo así, en el primer premio que se dio en Tailandia, donde no tuvo, digamos, que las mejores actuaciones, ¿no?, porque según él sus neumáticos no están respondiendo de la mejor forma. Para él, según no verse sorprendido, anticipa su llegada con el objetivo de analizar, ¿sí?, cómo iba a estar la pista y tratando de evitar sorpresas. Pero finalmente, sorpresa, sorpresa, se llevó Pecco Bagnaia en la quali 1, precisamente donde él mismo se pone a peligrar, ¿sí?, ya que aunque tuvo unos muy buenos tiempos en esa quali 1, no fueron tiempos de mucho agrado para un Gigi Dall'Igna y un Davide Tardocci, que de cierta manera en esta evolución, este progreso de Pecco Bagnaia junto con la escudería, ellos querían verlo mucho más arriba, ¿sí?, pero no fue así. Lo empezamos a ver con una actitud más preocupante, ¿sí?,
con unos gestos que muestran una clara inconformidad por la situación que está pasando Pecco Bagnaia. ¿Es algo crítico? No, no lo veo así, porque también reconozco las capacidades, el talento que tiene Pecco Bagnaia y desde luego lo competitivo que puede ser, y aún así lo sigo viendo competitivo, solamente que mejoraron las condiciones de los hermanos Márquez, por ejemplo, en este caso, como también inclusive las de otros pilotos, como es el caso de Fabio Di Giannantonio. Mejoró personalmente Franco Morbidelli, entonces como que se están igualando un poco más las cosas, y entonces Pecco Bagnaia ya no es esa figura emblemática, esa punta de lanza, que sí lo fue el año pasado, donde tuvo que emplear una estrategia mucho más defensiva, tratando de confiar mucho más en su administración de recursos, de hacer, digamos que, un trazado en las curvas más conservador, más pausado, diferente por ejemplo de lo que en ese momento contrastó con Jorge Martín, que tenía una técnica más agresiva. Pecco Bagnaia siempre confió en que tenía una moto mucho más estable para administrar mejor sus decisiones. A veces le funcionó, claro que sí, a veces le funcionó. No sé si recuerden, por lo menos yo sí lo recuerdo, lo que vino sucediendo en Jerez, donde él sabía la moto que tenía, él sabía las capacidades que conservaba en ese entonces, él sabía las capacidades que tenía también, y desde luego nunca se puso en tela de juicio, y acto seguido vemos a Jorge Martín resbalándose por el piso o por el suelo, a nada de estar para conquistar, no recuerdo si faltaban ya 4 vueltas para conquistar el Gran Premio de Jerez, y Jorge Martín se pierde este festín precisamente porque quiso ir más allá, quiso estirar más la moto, cuando tal vez Pecco, por lo menos diferente a lo de Jorge Martín, sí analizó que la moto da muy buenas prestaciones, o daba muy buenas prestaciones en ese entonces, como para uno exceder esos límites, ¿no? Entonces, eso fue un premio para él, y eso le permitió a Pecco Bagnaia quedarse con el triunfo en Jerez, ¿sí? Pero también tenemos otro ejemplo, y es en Sachsenring. En Sachsenring, precisamente, también tenemos a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia, donde se demuestra que Pecco mantiene su estrategia de estar calmado, confiando en la buena administración de sus recursos, de su pilotaje, algo más controlado, algo más sereno, tranquilo, mezclando esa estrategia y su capacidad, su talento, con el desempeño, con las prestaciones que le permitía la motocicleta. Entonces, eso fue lo que permitió nuevamente a Pecco Bagnaia conquistar en Sachsenring. Aquí, gente, sucede algo distinto. Aquí ya estamos hablando, ¿sí?, de, digamos, una situación en la que Pecco Bagnaia ya no puede estar como en ese momento. Confió tanto en Sachsenring, por ejemplo, como en Jerez, en que la moto, con sus prestaciones, le iba a permitir a él administrar con más calma su estrategia, combinándola desde luego con su destreza, pero marcando sus límites. Aquí no. Aquí hoy día Pecco Bagnaia tiene que entender que tiene que extralimitarse, que tiene que dar todo de sí mismo si es que realmente quiere estar arriba. Ya que eso es lo que está pasando con Marc Márquez. Marc Márquez sabía que se iba a empezar a relamer los deditos de queso, precisamente sabiendo que con tener esa motocicleta, con las nuevas adaptaciones que hay, la evolución constante que está teniendo la Ducati GP 2024 0.5, por decirlo así, pues finalmente le permite entender que tenía que dar todo de sí para generar un margen de diferencia con Pecco Bagnaia. Y es precisamente lo que está pasando. Eso lo entendió Marc Márquez al tener la GP 2023, contemplando el versus con la GP 2024, que en ese entonces tenía Pecco Bagnaia. Ahora bien, eso por el lado de Pecco Bagnaia, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene que hacer Pecco Bagnaia? Bueno, Pecco Bagnaia para mí, al igual que Fabio Di Giannantonio, al igual que Franco Morbidelli ya inclusive, al igual que Alex Márquez, ¿sí? Pecco Bagnaia tiene las mismas armas, ¿sí? Pecco Bagnaia tiene la certificación, la aprobación de una muy buena audiencia del MotoGP, que saben y esperan de él algo mejor, ¿sí? Pecco Bagnaia para mí lo que tiene que hacer es reconstituirse, ¿sí? Empezar a emplear una nueva metodología si es que de verdad quiere seguir vivo en esta justa, ya que una cosa es lo que David de Tardocci o el mismísimo Gigi Dall'Igna, ¿sí?, tratan de ver con optimismo en Pecco Bagnaia, ¿sí?, para que exista ese factor competitivo y una mejor evolución tanto en ellos como escudería, como también en las motocicletas. Lo que tiene que suceder aquí es que Pecco Bagnaia tiene que reintegrarse, o sea, tiene que modificar nuevamente o remoldear nuevamente sus métodos y empezar a entender que en esa reinvención, al igual que tuvo que hacerlo Marc Márquez en su metamorfosis desde la GP 2023 hasta la actualidad, Pecco Bagnaia ya tiene que empezar a asimilar esa situación en él para de esta manera discernir cuáles son las nuevas herramientas que tiene que empezar a fabricar desde su talento como también desde la plena observación. Eso es lo que está haciendo Marc Márquez. Marc Márquez todo el tiempo está diciendo que sigue viendo a Pecco Bagnaia como el mejor piloto que está encima de una Ducati y que por eso Marc Márquez lo va a seguir observando. Inclusive, aunque Marc Márquez ganase los siguientes 5 premios, va a seguir observando a Pecco Bagnaia. Esa es otra de las claves por las cuales Marc Márquez está teniendo una adaptación mucho más rápida, ¿sí? Y esto no es de ahora, es que esto ya lo venía empleando Marc Márquez y fue una de sus estrategias en la campaña pasada o en el mundial anterior. Pero claro, algunas personas tal vez o no quieren ver más allá de, pero Marc Márquez siempre lo ha tenido claro.
Es por eso que a él no le ha costado mucho adaptarse, o no sorprende también el nivel que está demostrando en esta campaña, porque siempre se está dedicando a ver como una figura referente a Pecco Bagnaia, y por eso mismo es que estoy diciendo que lo que tiene que hacer Pecco Bagnaia es un contraataque, es responder de la misma manera. Ver a Marc Márquez, ¿sí?, como esa figura influyente que puede extraer de él y reinventar su metodología y sus estrategias si es que quiere mejorar, ya que por lo pronto lo que estamos viendo es algunas actitudes tensas tanto del cuerpo directivo como también del cuerpo de ingeniería, el director general en este caso Gigi Daliña, y desde luego pues de la mano con David Tardocci, donde están algo tensos también por ver a Pecco un poco más atrás, ¿sí?, ya dejándose una distancia considerable con Marc Márquez en cuanto a nivel. Pero dejemos de lado a Marc Márquez, es que también con Alex Márquez, ¿sí?, que ahí es donde ya les empieza a poner más tensos tanto a Gigi Daliña como a David Tardocci. Bueno, ahora dejando esto claro, ¿sí?, vamos a empezar a hablar de Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi es otro piloto que alienta a dar siempre buenas actuaciones, y más que todo, la expectativa estuvo centrada en Termas, en este circuito, porque los antecedentes que ha generado Marco Bezzecchi cuando en ese entonces estaba, por ejemplo, con la Ducati GP 2022, siendo del equipo satélite del BR46, dio excelentes presentaciones. Inclusive recordemos que él fue el conquistador en la última edición que se generó en Termas, en ese circuito, como ese campeón, ¿no? Se mostró como ese ganador de ese premio, pero lo hizo con buenos argumentos, con muy buena técnica, y desde luego siempre con la intención incluso de definir que no solamente en Termas iba a ser un piloto de cuidado. En ese entonces, pues obviamente más que todo para Francesco Bagnaia, para Fabio Quartararo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Marco Bezzecchi alentaba a iluminar mucho más el criterio de muchas personas que siempre han tenido esas expectativas del precedente que sentó antes Marco Bezzecchi y de la figura presente con una Aprilia. Entonces se abre mucho más ese morbo, ya que estamos hablando de esa moto que también vino siendo competitiva. De hecho, por eso es que las expectativas estaban más elevadas con Marco Bezzecchi. Porque recordemos que la Aprilia fue la única escudería, si mal no estoy porque puedo estar equivocándome, pero creo que fue la única escudería que pudo quedarse con grandes premios la edición pasada, ya que los demás premios, aparte de que Aprilia se los haya quedado, por ejemplo, de la mano de Maverick Viñales, no vi yo, o no recuerdo yo, ¿sí?, que hubiera otra escudería ajena a Aprilia y también, obviamente, que ajena a Ducati, que se hubiese quedado con otros grandes premios. No recuerdo haber visto a Johan Zarco, por ejemplo, ganando con la escudería de Honda, aunque fuese un piloto satélite, algún gran premio. No recuerdo haber visto tampoco a Fabio Quartararo o a Alex Rins, ¿sí?, ganando un gran premio. No recuerdo haber visto a Brad Binder y a Jack Miller cuando estuvieron siendo punta de lanza en la escudería de KTM, levantando un gran premio. Entonces, esto me lleva a concluir que las expectativas han estado más elevadas, ese morbo ha estado más elevado por el hecho de que tenemos a un Marco Bezzecchi que sale un poco mal, ¿sí?, de BR46, sale un poco mal de la escudería de Ducati por la presencia de Marc Márquez en el equipo oficial, y entonces se alimenta, se nutre más ese morbo, razón por la cual, teniendo presente, como les decía antes, los antecedentes de Marco Bezzecchi en esta pista, junto con la Aprilia, pues uno asumiría que tal vez con todos estos sentimientos consignados de forma negativa que tiene Marco Bezzecchi, junto con una moto que mostró ser la única competitiva en la edición pasada, a excepción de Ducati, pues finalmente no ha sido tan así. Esto no quiere decir que Marco Bezzecchi tenga que ser descartado, ¿no? Porque estamos hablando desde las cuales, estamos hablando de las posiciones de parrilla de salida, ¿sí? Lo que yo estoy notando aquí es que a través de los parciales de tiempo, uno se permite analizar el desempeño de un piloto, hasta dónde él quiere llegar, ¿sí?, o hasta dónde se lo permite, o hasta dónde puede llegar, dependiendo de sus circunstancias y sus condiciones. Entonces, pues bueno, al final, aunque hubo momentos en que inclusive Marco Bezzecchi estuvo dando un hachazo en esos tiempos a Alex Márquez, separándolo de su hermano Marc Márquez, porque si mal no recuerdo en ese momento, en la Quali 1 precisamente, Marc Márquez había impuesto una marca de 1:37.737, si no estoy mal, o 7:39, algo así. El caso es que, por otro lado, tuvimos a un Marco Bezzecchi, ¿sí?, que se acercó tanto a eso que quedó como el segundo mejor tiempo en la Quali 1 antes de que esta acabara. Y fue ahí precisamente donde Marc Márquez se baja, desde luego, pues su visera y se pone bien rudo para tratar de seguir bajando los tiempos de ese 1:37.739 que tenía. Eso como para tenerlo claro en cuanto a las actuaciones de Marco Bezzecchi, ya que obviamente pues todos esperamos siempre lo mejor de este piloto. Por otro lado, me voy a permitir hablar de Pedro Acosta, así de una manera muy breve, del tiburón de Mazarrón. Pedro Acosta dio, desde luego, una actuación impecable comparada, por ejemplo, a las actuaciones de Maverick Viñales, de Enea Bastianini e inclusive del propio Brad Binder, ya que Pedro Acosta, al parecer, con mucha actitud, se está tomando en serio esto de entender que
ve de igual a igual a Marc Márquez, ve de igual a igual a los demás pilotos de la parrilla Ducati, y que no por ello él se va a acobardar en una posición de que por no tener una Ducati entonces no va a tratar de ser competitivo. Entonces aquí es donde se ve el salto de fe que constantemente tiene Pedro Acosta con su KTM, y de la manera en la que él quiere tratar de convencerse, inclusive tratar de convencer a un buen coeficiente porcentual de la fanaticada del MotoGP de que él puede dar excelentes resultados y que tal vez, ¿por qué no?, puede dar la pelea conforme sigue adaptándose, conforme sigue entendiendo que el inventario de KTM sigue proveyéndole de más tecnología, de más avances, para de esta manera mejorar su desempeño y su rendimiento como piloto. Por eso mismo es de destacar que veamos esa intención de Pedro Acosta en la clasificación, queriéndose estar dentro de la terna del top 10 en la clasificación de la parrilla de salida de las motocicletas. Ahora me voy a permitir hablar de Alex Márquez. Alex Márquez está mostrando desde la anterior edición del Gran Premio, o sea, el de Tailandia, en este Mundial de MotoGP 2025, que tiene toda la intención de ser competitivo junto a su hermano Marc Márquez. Y es tan así que siempre trata de estar detrás de él, siempre está tratando de pisarle los talones, demostrándole que no va a bajar la guardia, que no va a bajar los brazos, y que independientemente de que él sepa que también está Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, ¿sí?, el mismísimo Pecco Bagnaia, él siempre va a entender que quiere ser competitivo y que quiere ser tal vez esa figura que le genere algún tipo de tensión a su hermano Marc Márquez, que él también quiere mostrar que por méritos propios, no por el hecho de ser el hermano de Marc Márquez, él también puede estar ahí, en esa terna, en ese podio, constantemente luchando por el título. A pesar de que reconoce que no se ve como ganador, esto no quiere decir que tal vez también pueda tratarse de una estrategia para quitarse presiones de encima y de esta manera lograr precisamente conquistar ese ansiado título, que tiene algo de morbo, que eleva mucho nuestras expectativas por el hecho de saber que hay muchos pilotos que, independientemente de sus situaciones personales en el trayecto de lo que fue el Mundial de MotoGP 2024, esta vez pintan para verse mucho más regulados, mucho más equilibrados. Por ejemplo, hablando del caso de Franco Morbidelli, por ejemplo, hablando del caso también del mismísimo Alex Márquez. Y bueno, finalmente aplaudir esa gesta de Alex Márquez de mostrar ser, desde luego, el segundo mejor piloto en sus tiempos, en su clasificación, en mostrar esa destreza, ¿sí?, esa fortaleza que tiene de que puede ser competitivo, esa fortaleza que tiene en el convencerse de ser competitivo, de que psicológicamente está conectado, de que tiene acá grabado el hecho de que, pese a no considerarse favorito, no quiere decir que no vaya a estar ahí presente para dar la batalla, salvo que algo extraordinario ocurra, que esperemos que no. Finalmente quiero permitirme hablar de Johan Zarco. Bueno, así le llaman los franceses, Johan Zarco, ¿sí? Johan Zarco, así le dicen, ¿no? Entonces, Johan Zarco, considero que tiene el mérito propio para, después de Marc Márquez con su desempeño, hablar de sus honorables actuaciones, ya que tanto como es impresionante para mí haber visto a Marc Márquez rompiendo récords, quedarse con la pole position, eso no es tan impresionante para mí como el hecho de que hubiese roto el récord de velocidad. Pero bueno, el punto es, sí se me hace más impresionante en ese sentido lo de Johan Zarco, por el hecho de que teniendo una Honda, sí, ahí es a donde quiero ir, teniendo una Honda, deja bien parada la escudería, asegura una posición en la primera línea de la parrilla de salida, sí, para la sprint que se viene ahorita dentro de poco, y finalmente lo hace con completo dominio, con mucha fortaleza mental, con mucha destreza, entendiendo pues que en esta pista precisamente se iba a exigir mucho la llanta trasera, poco grip, y aún así manejó las cosas de la mejor manera, gestionó las mejores estrategias, estuvo siendo una amenaza constante para el mismísimo Alex Márquez. Hubo momentos en los que desbalanceaba psicológicamente a Alex Márquez al ver que bajaba a Alex Márquez en sus marcas precisamente, y luego Alex Márquez se veía en la necesidad de superar esos tiempos de Johan Zarco. Entonces lo mismo inclusive pasaba para Marc Márquez, o sea, Marc Márquez llegaba a un punto en que veía que Johan Zarco, sí, hacía esos tiempos con la Honda, sabiendo Marc Márquez que es manejar una Honda, sabiendo las condiciones por las cuales Marc Márquez se ve obligado, fíjense bien a esto, Marc Márquez se ve obligado a tener como una de esas razones primordiales dejar Honda precisamente para seguir alargando y ampliando su carrera deportiva, saltando con una mejor moto en tecnología, en avance, ¿sí? Y aún así, ver que Johan Zarco prácticamente mostraba al rigor de una advertencia, de una amenaza, bajar al mismísimo Marc Márquez, ¿sí?, de esa velocidad, ¿sí?, en tiempos por vuelta, pues definitivamente es de admirar. O sea, definitivamente Marc Márquez entiende que esto es un gesto positivo hasta para él mismo, ya que ha de darle nostalgia el hecho de que deja a su escudería que lo forjó en su carrera deportiva hasta llegar a la fama, ese piloto tan mediático que lo es hoy día gracias a Honda, y ver a un Johan Zarco que explotó, exprimió el máximo potencial de esa Honda, y que probablemente las expectativas ahora estén direccionadas a que de alguna manera el progreso y la evolución de este prototipo siga marcándose en lo que vaya transcurriendo de este año en el Mundial. Esto es lo que se me hizo bastante impresionante, gente.
Johan Zarco mostrando desde luego que con esa moto pudo estar ahí conquistando la primera línea de la parrilla, muy del lado de los mejores pilotos, con las mejores motos de la actualidad, y él está colándose, él está demostrando que tiene desde luego las herramientas, que tiene desde luego esa estrategia. Y fíjense ustedes, hablaba hace rato que Ai Ogura elevaba mis expectativas, ¿sí?, de lo que iba a pasar este Mundial de MotoGP 2025, pero Johan Zarco, de manera más sostenida y progresiva para mejor, viene superando esas expectativas, porque recordemos que en Buriram, en Tailandia, en el Gran Premio, también tuvimos a un Johan Zarco potente, a un Johan Zarco que estuvo ahí, ¿sí? Entonces, esto es de admirar, ¿sí? Esto es de entender que hay pilotos que están teniendo esa evolución junto con sus motos y que esto nos da la esperanza de ver diferentes escuderías, como debiera de ser, batallando por ver finalmente quién va a conquistar este Gran Premio o los grandes premios que sigan viniendo. Bueno, finalmente corresponde hablar de Marc Márquez y sus impresionantes actuaciones, una velocidad mejor que la otra, una velocidad mejor que la otra, un registro superando el siguiente. Eso es lo que yo puedo resumir de Marc Márquez, lo cual pues desde luego no deja de ser algo impresionante, comprendiendo pues la adaptabilidad que ha tenido Marc Márquez mientras estuvo en Gresini Racing, saltar ahora a Ducati oficial y darnos cuenta que no ha necesitado de mucho tiempo para demostrar desde luego que en la actualidad es el mejor piloto de la escudería de Ducati, sin duda alguna, por el momento, y que pues esto está siendo un poco incómodo y molesto para el mismísimo Pecco Bagnaia, ya que era el consentido de la escudería. Pero bueno, como les decía antes, este Marc Márquez que estoy viendo es como esa película, me hace recordar mucho esa película que se llama Almas de Hierro, no sé si la han visto, pero es de un comandante es un comandante de la Legión de las Fuerzas de la Unión Soviética en la unidad de tanques, donde tácticamente defiende las tropas y muestra con valentía todos los panzers alemanes que se va comiendo. En esta analogía puedo poner yo que esos panzers alemanes para Marc Márquez vienen siendo desde su mismo hermano menor, ¿sí?, hasta Pecco Bagnaia, pasamos por Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, inclusive contemos a Fermín Aldeguer, ¿por qué no? O sea, porque Marc Márquez ve que en defensa de su posición como ese comandante de la Unión Soviética destruyendo panzers, así yo veía a Marc Márquez en esa posición de sostener el listón cada vez más arriba, a ver quién se iba a atrever a atacarle, ¿sí? Y él lo vio precisamente en Johan Zarco y en su hermano menor, especialmente. Veía cómo de repente trataban de acercarse, ¿sí?, décima tras décima, milésima tras milésima, a los registros que constantemente con su velocidad iba dejando Marc Márquez. Hubo un momento especial en donde, como les decía antes, cuando en la quali 1 Marco Bezzecchi se acerca demasiado, o sea, rebasa el registro de Johan Zarco, el registro de Alex Márquez, y queda el de segundo dando ese hachazo muy cerca del registro que había dejado Marc Márquez. Es ahí donde Marc Márquez baja su visera, se pone otra vez en su papel para ir a luchar, para mejorar su registro, y efectivamente lo vino haciendo constantemente. Y da la sensación de que él sabía que iba a dar mejores tiempos, y da la sensación de que él lo que quería era que los pilotos poco a poco se fueran confiando de esos aparentemente mejores y buenos registros que iban dando, pero finalmente Marc Márquez al final termina sorprendiendo de qué manera a toda la escuadra, a toda la dirección deportiva, a todo el cuerpo técnico de ingenieros con su monstruosa velocidad, donde ya se veía que iniciábamos en la quali 1 con 1.38.581, 1.38.332, 1.38 cerca ya del 1.37. Luego llegamos al 1.37 y de ahí ya se asumía que eran muy veloces los pilotos, ¿sí? Pero de repente Marc Márquez dice no, o sea, para mí no es suficiente tener un registro de velocidad por 1.37, ¿sí? Me voy a bajar hasta 1.36.917. Fíjense bien, 1.36.917, quedando muy pocos segundos para registrar mejores velocidades o para que siquiera los otros pilotos tuvieran oportunidad de dar un time attack. Entonces, esto fue devastador, ¿sí? Esto fue algo que definitivamente rompió, ¿sí?, con todo. Y esto refuerza los argumentos de Pecco Bagnaia cuando dice que Marc Márquez está jugando con ellos. Porque sí, definitivamente lo que yo estuve viendo ahí fue una gestión de Marc Márquez de saber muy dentro de sí mismo que él sabía su fondo, que él sabía hasta dónde podía llegar, y finalmente así fue, ¿no? Él siempre ha sabido hasta dónde puede llegar y quería ver si alguno de estos pilotos se iba a mostrar agresivo. Y sí, por un momento vio el filo del hachazo que lanzó Marco Bezzecchi, de esa advertencia, lo cual lo hizo tomárselo con mucha seriedad, sin descuidar por otro lado que también Johan Zarco estaba por ahí poco a poco raspando con las uñas. Entonces ese es el resumen de lo que fue las qualis. Espero que no se hayan aburrido, espero que hayan tenido un resumen un poco completo, ¿sí?, de las diferentes sensaciones, actuaciones que se fueron dando en estas clasificaciones para tener a los pilotos ubicados en la parrilla de salida. Sin nada más que agregar, los dejo, voy a estar pendientes de la sprint para seguirles trayendo novedades. Bye bye.